Muy bien, entonces, compañeros, doctor, hoy me tocó presentarles el tema de aterosclerosis. Y para comenzar, he notado que muchas veces confundimos los términos arterioesclerosis con arteroesclerosis. Entonces, consideré que fue necesario o que, bueno, que sería interesante definir los términos para que no tener errores, mucho menos entre nosotros ni con un paciente. El término arteriosclerosis, en general, se refiere al endurecimiento de las arterias. Es decir, toda arteria dura tiene un proceso arterioesclerótico. Sin embargo, esta se puede engrosar o endurecer mediante tres mecanismos fisiopatológicos diferentes. Primero tenemos lo conocido como arterioloesclerosis, que su nombre ya nos está diciendo la pista. Es la esclerosis que participa en las pequeñas arterias y arteriolas, perdón, y generan lesiones isquémicas generalmente en partes distales. Después tenemos la esclerosis de la media, en la cual lo que se esclerosa es la parte media de la arteria por medio del depósito de calcio. Generalmente esto participa, como lo vimos en endocrino, en estadios que cursan con hipercalciuria debido al aumento de cantidad de calcio circulando. Digamos que es una manifestación que no muchas veces se nota porque pues literalmente el paciente se puede infartar por tanto, puede tener una falla cardíaca por tanto calcio, entonces no llegan a ser procesos tan crónicos como para verlos. En tanto que la ateroesclerosis es el proceso más importante de los tres debido a su epidemiología, que ahorita la vamos a ver. Se define como el depósito de lípidos y células inflamatorias en la capa íntima de la arteria. Además, bueno, también vamos a ver que se deposita matriz extracelular y músculo liso. Y es la causa principal de la cardiopatía isquémica y también es la causa principal de los eventos cerebrales vasculares. Entonces, ya que tenemos estos términos bien definidos y esclarecidos, podemos hablar sobre la definición. Bueno, la aterosclerosis es la base de la patogenia de las enfermedades coronarias, cerebrales y vasculares periféricas. Y en el mundo occidental, ahorita vamos a ver que se refiere, bueno, que tiene mucho que ver con la dieta alta en grasas, de grasas de alta densidad, es la causa más importante de morbimortalidad, ya que, como les digo, afecta tanto a cerebro como a corazón, riñón, hígado y otros órganos. El desarrollo de la aterosclerosis, bueno, la aterosclerosis es una enfermedad multifactorial, debido a que depende o su aparición va a depender tanto de factores adquiridos que son totalmente modificables, como el hábito tabáquico, la hipertensión, la hiperlipidemia, la presencia de diabetes y estados inflamatorios crónicos, y factores genéticos que no se pueden modificar, por ejemplo, alteraciones genéticas del receptor LDL, como ocurre en las personas con hipercolesterolemia familiar, los cuales incluso se dice que el grado de aterosclerosis llega a ser tan grave que a los 20 años ya presentan eventos de infarto agudo al miocardio y aterosclerosis ya clínica. Por eso se dice que al tener factores tanto genéticos como adquiridos, y se podría decir que incluso ambientales, se cumple la hipótesis del doble golpe de las enfermedades crónico-degenerativas. Como les decía, la aterosclerosis se dice que es una enfermedad, al igual que la hipertensión arterial, es otra enfermedad silenciosa, ya que por sí misma no tiene ninguna sintomatología hasta que adquiere cierto grado de gravedad y cronicidad que genera eventos isquémicos, como ahorita lo vamos a ver. De forma concertada, tal y como lo vemos en la imagen, la aterosclerosis va a generar un tipo de lesión en los vasos sanguíneos específica que se le conoce como ateroma. Los ateromas son lesiones elevadas que protruyen hacia las luces vasculares, es decir, hacen que el vaso disminuya su luz, por ende se haga más pequeño. Y ahorita vamos a ver las consecuencias que tiene hemodinámicamente esto, tanto en el flujo como a la hora de activación plaquetaria y disfunción endotelial. Estos ateromas tienen un líquido grumoso, ya que contiene lípidos, células inflamatorias como los linfocitos T y los macrófagos en forma de células espumosas, y están cubiertas por una capa fibrosa, la cual está unida por células musculares lisas, colágeno
elastinas y otras proteínas de la matriz extracelular. Les adelanto desde ahorita que la proteína más importante que prácticamente manifiesta o determina si este se rompe o no va a ser el colágeno, específicamente. Ahorita vamos a ver por qué. Además de obstruir mecánicamente el flujo sanguíneo, porque literalmente estás disminuyendo la luz del vaso, las placas aterosclerósicas pueden romperse y generar trombosis potencialmente mortales, ya que pueden generar tromboembolias pulmonares y eventos trombóticos en las coronarias que desencadenan en los infartos agudos de miocardio. Ahora hablemos de la epidemiología, que es gran parte de por qué se comenzó a estudiar este tema a inicios del siglo XX. Entonces, la prevalencia y la gravedad de la aterosclerosis en personas y grupos poblacionales, porque vamos a ver que así como los occidentales, específicamente México y Estados Unidos, tienen gran incidencia y prevalencia en esta enfermedad, en tanto que otros grupos como los que tienen dietas mediterráneas o se alimentan de alimentos bajos en grasas no las presentan, depende de la presencia o ausencia de factores de riesgo, al ser una enfermedad multifactorial. Estos factores son muchísimos, ya Abby también se los va a comentar ya específicamente cómo cada uno de estos genera la enfermedad, pero para fines prácticos los dividí en tres, que son los factores propios del organismo, los factores de riesgo adquiridos o modificables y otros. Entre los factores propios del organismo, primero tenemos los genes y vemos que es una enfermedad del tipo poligenética, ya que los genes involucrados en la prevalencia o mayor incidencia de la aterosclerosis se corresponden o se comparten más bien con aquellos que hacen a las personas predisponentes a la isquemia, a la cardiopatía isquémica, a la hipertensión y a la diabetes. Como vamos a ver, forma parte de los genes de predisposición del síndrome metabólico en general. Sin embargo, como les decía, hay enfermedades genéticas muy específicas que también generan aterosclerosis y generalmente es muchísimo más agresiva. ¿Como cuál? Pues como la hipercolesterolemia familiar, en la cual las cifras de LDL son altísimas desde el momento que naces y generas aterosclerosis clínica desde antes de los 18 años de edad. La segunda parte es la edad. Si bien el desarrollo de las placas de ateroma son progresivas y a largo plazo, en general no se manifiesta clínicamente hasta que la lesión alcanza algo que conocemos umbral crítico, que es como que la placa de ateroma es tan grande que ya es imposible, ya no hay ningún mecanismo compensatorio que permita evitar los daños. Generalmente aparece entre los 40 y 50 años. Sin embargo, esta edad se refiere, o sea, aparece en esta edad porque ya lleva unos 10 años desarrollándose, es decir, a partir de los 30 comienza, y a los 40, 50 es cuando empezamos a tener los eventos isquémicos que los manifiestan. No tanto porque hay un efecto, aunque bien es sabido que la inflamación generalmente es mal controlada en pacientes mayores. El sexo sí es importante, pero aquí hay que diferenciar. En general se dice que afecta más a los hombres, pero depende de con quién lo compares. Si lo comparas con las mujeres premenopáusicas, es decir, en su edad fértil, vas a ver que sí, efectivamente los hombres son muchísimo más susceptibles. Sin embargo, si lo comparas con mujeres que están durante la menopausia, verás que la incidencia es la misma o incluso mayor. ¿Por qué? Bueno, porque los estrógenos tienen un efecto protector antiesclerótico, pero no solamente los estrógenos, porque ya se ha probado utilizar terapia de mantener los estrógenos en pacientes menopáusicas para evitar aterosclerosis, sino que también tiene muchísimo que ver con el ciclo sexual femenino. Les estoy hablando de progestágenos y otras hormonas que aún no ha sido bien dilucidado el mecanismo de acción, en este caso, bueno, en esta área en particular, forman parte de las llamadas hormonas ováricas. También a continuación tenemos los adquiridos, que son modificables y totalmente evitables, y que tienen mucho que ver con el estilo de vida del paciente. Aquí por eso les digo que encontramos la explicación de por qué a los mediterráneos les da menos aterosclerosis
en tanto que a los norteamericanos, Latinoamérica, les da tanto, precisamente tiene mucho que ver con la dieta. Entonces, en primer lugar, vamos a tener la hiperlipidemia, que es el factor de riesgo más importante. Incluso los autores no están tan de acuerdo como ponerlo como factor de riesgo, debido a que por sí misma genera la enfermedad, independientemente de que los demás tengan o no, es decir, sería un desencadenante principal. Y se debe al aumento de la concentración de las lipoproteínas LDL y disminución de los HDL. Y es muy fácil, si bien ya vimos en endocrino bien cómo se comportaban estas proteínas, nada más les recuerdo que las LDL transportan el colesterol desde los tejidos hacia la sangre y los HDL desde la sangre al hígado para su eliminación. Es por eso que en la aterosclerosis vamos a ver que los LDLs están altos, por lo tanto hay más colesterol en sangre, y como los HDL están bajos, no hay quien los tire, por lo tanto ese colesterol en sangre permanece en sangre y comienza a formar o empieza a dar la fisiopatología de la aterosclerosis. Y se relaciona con dietas ricas en colesterol y grasas saturadas, el llamado desayuno norteamericano de huevo, tocino y salchicha es la clave aquí, ¿no? De cómo aumentar el colesterol en media hora. Después tenemos la hipertensión, que la hipertensión como tal no participa en la fisiopatología de forma directa, pero al generar disfunción endotelial y al alterar el flujo sanguíneo de laminar a turbulento, predispone a la ruptura de las placas de ateroma. El tabaquismo, debido a que, bueno, como lo vimos en neumo con el asma, en el caso del factor de riesgo del tabaquismo, se debe a que el tabaco, en especialmente el cigarro, el cigarrillo que tiene muchísimos más tóxicos que la hoja de tabaco pura, contiene muchísimos tóxicos alérgenos que predisponen a la alta activación del sistema inmunitario y a la poca regulación de este. Por lo tanto, como vamos a ver que la aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria, ahí podemos entender por qué el tabaquismo incrementa muchísimo el riesgo y la velocidad de progresión de la enfermedad por esta sobreactivación del sistema inflamatorio. Sobre todo porque, bueno, ya saben que el tabaco, bueno, que el humo del tabaco activa los macrófagos alveolares, esto activa la secreción de citocinas proinflamatorias. A eso súmale las citocinas proinflamatorias que ya tenías activadas por la propia aterosclerosis y generas un efecto doble de progresión inflamatoria. Ahorita lo vamos a ver más específicamente. Después tenemos la diabetes mellitus. Recordemos que la diabetes mellitus en su progresión, al no poder metabolizar correctamente los carbohidratos, la siguiente fuente de energía que utiliza son las grasas. Las grasas, recuerden que para su metabolismo tienen que trasladarse desde los adipocitos a hígado por medio de sangre. ¿Y quién los transporta? Los LDL. ¿Y que se inhibe? Los HDL, porque no necesitas tirarlos, ocupas metabolizarlos. ¿Qué es lo que generas? Una hipercolesterolemia que aumenta y que, como les decía, por sí misma genera la aterosclerosis. Y el síndrome metabólico. Recuerden que la causa del síndrome metabólico es la obesidad, la cual genera resistencia a insulina, hipertensión, dislipidemia, hipercoagulabilidad y efecto proinflamatorio por ahí por causa de las hormonas que secreta el tejido adiposo, cuales aumentan por sí mismas el riesgo de cardiopatía isquémica y de trombosis. En tanto que en la inflamación se relaciona con la velocidad de progresión y la pérdida de estabilidad de la placa. Más inflamación, más rápido progresa. ¿Y cómo se descubrió eso? Se descubrió con la proteína C reactiva, que es un marcador sistémico de inflamación, que si bien no es específico, se relaciona con los niveles de interleucina 6, que es una de las tantas citocinas que funcionan de forma anómala durante la patogenia de la enfermedad. Entonces tenemos esta gráfica en la cual podemos ver que a mayor presión arterial, a mayor cantidad de colesterol y a mayor cantidad de colesterol, a menor cantidad de colesterol HDL, que digamos que es conocido como el nuevo, como el bueno. Más aparte, la presencia de diabetes, el uso de cigarrillos, y bueno, el de abajo es un control que utilizaron en el estudio epidemiológico,
vemos que la Hipertrofia del epidemiología ventrículo aumenta izquierdo. muchísimo. ¿Sí? Hipertrofia del ventrículo izquierdo por el electro. Ah, sí. Y aquí también les faltó poner los estrógenos, que como les decía, los estrógenos al parecer tienen un efecto protector, aunque no se ha comprobado, les digo que tiene muchísimo que ver más con hormonas ováricas que con los estrógenos per se. Les decía que con la presión arterial alta, el colesterol LDL alto, las HDLs muy bajas, diabetes, cigarros y aparte alteraciones en el ventrículo izquierdo, vean cómo en 10 años hay un porcentaje en el hombre de que desarrolle en 57.5 de probabilidad y en la mujer 56.4. Es un estudio del 2016. Yo creo que aquí de esta fotografía resalta una cosa muy importante, Adrián, y para todos, que es relevante, como en todo lo que estamos ya estudiando desde el punto de vista de enfermedades crónicas, tener una estimación del riesgo cardiometabólico. Y el riesgo cardiometabólico se saca a través de saber si el paciente tiene tal edad, tiene antecedentes de tabaquismo o no, es hombre o mujer, tiene colesterol aumentado o no, tiene hipertensión arterial y es diabético. En relación a esto, se estima un riesgo a 5 y 10 años que realmente está muy estudiado y que cualquiera de las escalas que pudiéramos consultar, dentro de ellas las de Framingham, son importantes, pero hay otras más que podemos tener a la mano para ir teniendo una posibilidad de riesgo para 5 o 10 años. Y esto va a ser importante porque a la luz de esto, el tratamiento de las enfermedades crónicas degenerativas es a través de metas. Y estas metas son precisamente por abajo de estos estándares de riesgo cardiometabólico que los veremos. Adelante, Adrián. Y esto era lo que les decía de cómo la inflamación tiene muchísimo que ver con la progresión de la enfermedad. Aquí se hizo un estudio midiendo la proteína C reactiva, marcador de interleucina 6, que es una, como les repito, una citocina alterada durante la patogenia de la aterosclerosis. Y precisamente la escala de Framingham vemos cómo comparan entre tener poca inflamación, tener inflamación moderada o inflamación alta, aumenta considerablemente el riesgo relativo. En todos los casos, tanto en un año, 2 a 4, 5 a 9 y sobre todo de 10 a 20, que es como les digo que es más o menos a los años que necesita para alcanzar el umbral crítico. Entonces hablemos de la patogenia. La aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria y de cicatrización crónica de la pared arterial como consecuencia de una lesión endotelial. Esta es la clave, la lesión endotelial, aunque últimamente se ha visto que en el humano como tal no hay una lesión física. Los estudios experimentales en animales se genera la lesión física, pero en el humano se ve que lo que en realidad ocurre no es una lesión, sino una disfunción. Ahorita vamos a ver cómo puedes generar una disfunción endotelial. La progresión de la lesión ocurre por la interacción de lipoproteínas modificadas, macrófagos, derivados de monocitos, bueno, aunque células endoteliales y células musculares. Entonces, ¿cómo vamos a tener la disfunción endotelial? Ahí lo tenemos hasta arriba en el cuadrito amarillo. Hiperlipidemia, hipertensión, tabaquismo, toxinas, factores hemodinámicos como una insuficiencia cardíaca, reacciones inmunitarias, por ejemplo, las personas asmáticas o cualquier persona con una autoinmunidad, y virus. Se ha dicho que el citomegalovirus y el paxovirus tienen mucho que ver con la disfunción endotelial. Incluso el propio SARS-CoV-2 genera disfunción endotelial. Se ve más porque genera trombos mortales, pero no se ha estudiado, aunque es una teoría, de que posiblemente también vaya a aumentar la hipercolesterolemia a largo plazo. Los factores mecánicos también dañan al endotelio, la hipertensión y el flujo turbulento. Ahorita vamos a ver por qué. Una vez que hay lesión endotelial,
se van a activar las proteínas de adhesión de los monocitos. Estas proteínas van a hacer que los monocitos se peguen al endotelio y después migren hacia la capa íntima del endotelio, en donde van a tener la señalización molecular para que se transformen de monocitos a macrófagos. Al mismo tiempo que los macrófagos están introduciéndose en la íntima, el LDL es captado hacia el interior de los vasos y el macrófago, que ya está dentro, va a detectarlo porque no debería estar ahí y va a empezar a producir citocinas. ¿Cuáles? La interleucina 1, interleucina 6, que son generales, y específicamente una que se le conoce como MSP1. La MSP1 que va a actuar directamente sobre el LDL y lo va a oxidar. Una vez que el LDL está oxidado, el macrófago va a fagocitarlo. Sin embargo, esta oxidación protege al LDL de que sea metabolizado, porque literalmente inhibe a la enzima que metaboliza el LDL dentro del macrófago. Esto va a generar que el macrófago no lo degrade correctamente y se transforme en las células espumosas, las cuales son las que le dan la morfología típica a la placa aterosclerótica. Además, las células espumosas y macrófagos no son células muertas como se cree, sino que siguen produciendo una gran cantidad de citocinas, tal cual es así que producen que desde la capa media las células musculares lisas proliferen y migren a la capa íntima. Asimismo, se activan a los fibroblastos. Los fibroblastos van a producir matriz extracelular, los cuales van a funcionar para que esa placa de ateroma no migre, se quede en la íntima y se quede atrapada, es decir, es como si les hicieran una casita. Y así es como tenemos nuestro ateroma. Y precisamente en el esquema vemos la progresión. Vemos que, déjenles pongo un plumoncito. Ay, Dios. Esto va hacia acá, es decir, aquí es como en las fases normales y acá en esta parte ya es la lesión visible. Incluso aquí ya en el esquema ya llega una aterosclerosis que en este caso no se rompió, pero comenzó a hacer que el colesterol comience a salirse de ahí, que ya aparece en grados críticos de la patogenia. En este esquemita les puse como para explicarlo, es casi lo mismo de lo que les estuve diciendo, solamente se los puse para que cuando estén estudiando y repasando el tema, pues ya sea más fácil, porque generalmente en los libros no viene así de ordenado. Aquí en esta imagen es lo que les decía morfológicamente cómo cambia. En primer lugar está nuestro vaso sanguíneo normal, como debe de estar. Sin embargo, hay una lesión o una disfunción endotelial, hiperlipidemia, hipertensión, fumar, homocisteína. Bueno, en este caso es un defecto innato del metabolismo, así que no lo vamos a ver mucho. Factores hemodinámicos como el flujo turbulento o un flujo sanguíneo aumentado, toxinas como las del tabaco y otros factores ambientales, virus, el citomegalovirus y el poxvirus, y reacciones inmunitarias, que generalmente es por reacciones inmunitarias intensas y sistémicas. Como respuesta a la lesión, se va a activar el sistema inmunitario, se van a expresar las moléculas de adhesión de los monocitos entran a la íntima, se convierten en macrófagos, el LDL entra a la íntima, los macrófagos con sus citocinas lo oxidan, se lo comen, pero no lo digieren porque lo oxidaron, es decir, ellos mismos se arruinaron a sí mismos. Aparte ahí hay otro factor que no les había metido porque no está bien dilucidado el cómo, que es por alguna razón los linfocitos TCD4 y TCD8 se activan y empiezan a lanzar muchísimas más citocinas. Eso se cree que es la razón por la cual los macrófagos secretan estas interleucinas que se arruinan a sí mismos. Entonces ahí vemos que precisamente la aterosclerosis es una enfermedad en donde el sistema inmunitario está desbordado y no funciona adecuadamente. Y comienzan a acumularse los lípidos, comienzan a acumularse las células espumosas, se siguen secretando citocinas que hacen que el músculo liso y la matriz extracelular prolifere y atrape a la placa
y así es como formamos un ateroma. Y es por eso que las ateromas son lesiones dinámicas. No es que una placa de ateroma, una vez que la tengas ahí, ya se va a quedar ahí para siempre. No, está evolucionando conforme al tiempo, porque los macrófagos, las células espumosas, repito, no están muertas, siguen secretando citocinas. Hay linfocitos T que siguen secretando citocinas. Hay nuevos monocitos que se modifican a macrófagos dentro de la íntima y adivinen qué, siguen secretando citocinas. Por eso es que la lesión evoluciona. Si no fuera así, no habría ninguna explicación de por qué se pueden romper y por qué se pueden generar trombos. Ahorita vamos a ver cómo ocurre eso. Entonces, las lesiones dinámicas se dice que son constituidas por células endoteliales disfuncionales, típico de la diabetes y del síndrome metabólico, células musculares lisas en proliferación, linfocitos T, macrófagos activados, células espumosas, matriz extracelular, músculo liso, colágeno, fibroblastos, es decir, hay un montón de células interactuando en este momento. Y el flujo turbulento produce la lesión endotelial, por lo que las placas tienden a desarrollarse en el origen de los vasos. De hecho, cuando inicialmente se empezó a entender la aterosclerosis, siempre se decía, y no se sabía por qué, siempre afectaba más los puntos de ramificación de los vasos, como por ejemplo la bifurcación carotidia, la parte de la aorta abdominal en donde se dividen las ilíacas. ¿Por qué se formaba ahí más fácilmente? Porque al dividirse los vasos, predispone a un flujo turbulento, el cual genera asimismo daño endotelial. Si bien esta enfermedad afecta a cualquier vaso sanguíneo, afecta especialmente a esos vasos grandes en donde hay bifurcaciones, aorta abdominal y carótidas. Recuerden que la carótida común se divide en carótida interna y externa en la bifurcación. En la morfología, de hecho, este es un parámetro que se utilizaba antiguamente y que se sigue utilizando porque como tal no hay forma de medir aún con citocinas o marcadores biológicos la progresión de la enfermedad. Tenemos que la estría grasa primero se va a formar una estría, después una placa y después la placa se destruye. Las estrías grasas son pequeñas, no alteran el flujo y aparecen en fases preclínicas y etapas tempranas. La placa de ateroma, ya les decía, toda placa de ateroma tiene obligatoriamente macrófagos, espumosos, lípidos, células musculares, linfocitos y matriz extracelular. Además de que ocurre un fenómeno muy importante que es la neovascularización, el cual también genera muchísimas veces que los vasos de ahí se rompan por el flujo turbulento y nos genere otro mecanismo para destruir la placa. Y como les decía, los más frecuentemente afectados son aquellos en donde hay bifurcaciones y un flujo turbulento. Aorta abdominal, las carótidas ni se digan, tienen muchísimas bifurcaciones en muy poco espacio. Las carótidas, las popliteas, las carótidas internas cuando se dividen para formar el polígono de Willis. Y la destrucción de la placa puede ser por rotura, ahorita vamos a ver ese mecanismo que es el que más se le conoce, y ulceración y erosión. Esos dos últimos se deben a que los vasos sanguíneos nuevos que se forman ahí están mal formados, morfológicamente tienen una disposición inadecuada y eso genera que se rompan, generando hemorragias dentro de la placa. Cuando se rompe la placa hay un gran riesgo, bueno, puedes tener dos consecuencias. La más común, que es la ateroembolia, en la cual literalmente el ateroma se convierte en un trombo y anda circulando por ahí hasta que eventualmente te mata. Bueno, no te mata, pero te genera algo potencialmente mortal, o si te mata. O puede generar también aneurismas. ¿Por qué? Porque el vaso, recuerden que la parte media, la capa media del vaso, su músculo liso está constantemente migrando a la capa íntima para contener al ateroma. Eso genera que el vaso sea más débil en la capa media y por lo tanto haya mayor riesgo de que se rompa. Además de que hay algo muy interesante aquí, que también se cree que puede generar este mecanismo de alteraciones del sistema nervioso autónomo y genera una mayor descarga simpática, lo cual generaría también un empeoramiento sustancial de la enfermedad, pero se cree que ese es el mecanismo de por qué el tono adrenérgico está aumentado en estos pacientes. Entonces aquí tenemos una estría grasa, les digo, es una pequeña lesión,
Ahí en donde están donde está esta flecha se ven unas burbujitas. Aquí vemos los primeros macrófagos espumosos. Son pequeños, aquí podemos contar literalmente dos. Vemos cómo comienzan a proliferar la matriz extracelular y cómo el endotelio tiene una disposición diferente por su disfunción. Y ya después tenemos aquí la placota de ateroma. La L es la luz del vaso y la C es la placa de ateroma. Aquí en la F tenemos lo que le decía de todo el tejido fibroso que contiene el ateroma y precisamente vemos como por la tinción hay muchísimos puntitos blancos que es la grasa. Y finalmente la destrucción, ay Dios, la destrucción del vaso. Vean cómo lo que estaba dentro de la C ahora literalmente está dentro del vaso porque generó una trombosis. Y la flechita muestra el sitio de inicio, cómo estaba ahí, se abrió la capa fibrosa que lo protegía, se fue al vaso, generó una trombosis. Se rompió exactamente, o sea, realmente el problema es el endotelio, no es que se rompa el vaso, sino que es el endotelio el que se fisura y produce hemorragia. Y de esa hemorragia precisamente conlleva a formación de trombo, que es lo que va a llevar a la clínica, al cuadro agudo de la obstrucción en cualquiera de las regiones del organismo. Así es, doctor. Y como consecuencia, las consecuencias de la enfermedad aterosclerótica, los libros la mencionan así como consecuencias porque por sí misma es una enfermedad silenciosa, no tiene manifestaciones clínicas, no te va a dar fiebre, no te va a dar diarrea por tener esto. Sin embargo, conforme va avanzando, te va a generar otros procesos, otras enfermedades que sí tienen sintomatología, un infarto agudo al miocardio, un infarto cerebral, un aneurisma aórtico, una enfermedad vascular periférica, un evento cerebral vascular. Entonces, esta imagen muestra muy bien cómo progresa la enfermedad desde la fase clínica, desde la fase preclínica, la fase clínica y el horizonte clínico, que se dice que es cuando se obstruye el 70% del vaso, aproximadamente es cuando ya tenemos ese horizonte clínico. Entonces tenemos un vaso normal, después un fatty streak, o sea, un vaso que comienza a acumularse la grasa, se forma la placa de ateroma y esa placa primero es estable porque no es muy grande y es muy bien controlada por el mecanismo regulador de los fibroblastos. Sin embargo, conforme hay más muerte celular, más inflamación, la placa sigue creciendo, la remodelación no se hace de forma adecuada, se calcifica, avanzamos a una placa vulnerable, la cual el primer desencadenante como una hipertensión arterial con un flujo, con una mayor presión, alguna inflamación sistémica, cualquier cosa que desequilibre ese equilibrio que está casi que en la cuerda floja, te va a generar la fase clínica, ya sea porque se rompe y hay una oclusión por trombo, porque el vaso de plano genera una estenosis crítica que lo tapa completamente y comienzas procesos isquémicos, o porque se rompe el vaso y generas un aneurisma. Entonces vamos a ver cada uno de estos. Las manifestaciones clínicas en general, los infartos, los procesos isquémicos sobre los órganos, se deben ya sea a la estenosis propia de la aterosclerosis, al cambio agudo en la placa, a una trombosis o una vasoconstricción. En la estenosis se dice que la isquemia celular va a aparecer cuando se encuentre obstruido entre un 60 y 70% dependiendo del vaso. Por ejemplo, altura de las arterias coronarias con un 60% ya sería suficiente para generar una angina estable, pero en otros vasos más grandes requeriría de un 70-75% de oclusión para generar isquemia. El cambio agudo en la placa. La erosión o rotura de la placa va a generar una trombosis, la cual puede ser completa o parcial. Generalmente las completas son las que resultan mortales. Y los cambios agudos se deben a la ruptura o a la hemorragia. Entonces, para eso tengo este esquema, que es precisamente cómo se da la evolución de la placa. Tenemos primero una placa estable y una placa vulnerable, y de la vulnerable se rompe. Entonces vamos a ver. Las citocinas proinflamatorias en respuesta a LDL van a producir que los fibroblastos secreten una enzima que se le conoce como metaloproteinasas. Bueno, son un grupo de enzimas, las cuales generan un mayor depósito de colágeno.
Esto genera una cubierta fibrosa que participe en la placa estable. Como vemos aquí, la capa fibrosa. Vean el grosor de la capa fibrosa, cómo precisamente su función es evitar que esa placa de ateroma se vaya al torrente sanguíneo. Sin embargo, si no lo tratas, el LDL va a seguir alto. ¿Qué es lo que va a generar? Que ahora no se activen los fibroblastos, se activen más los linfocitos T y se siguen activando los macrófagos y se secretan otra enzima, que ahora son los inhibidores de las metaloproteinasas. ¿Qué es lo que hacen? Que en lugar de depositar colágeno, lo destruyen, lo degradan. ¿Y qué es lo que haces? Que esa placa fibrosa que te protegía de que se rompiera, se hace muy delgadita, se hace vulnerable. Si además en esa placa vulnerable hay un flujo turbulento. ¿Por qué? Porque tienes hipertensión arterial sistémica. Hay una estimulación adrenérgica constante por el síndrome metabólico. Hay vasoconstricción por ese tono adrenérgico. Estás aumentando mucho la tensión, la fuerza que se está ejerciendo sobre esa placa y ya es vulnerable. Vean cómo la capa fibrosa es muy pequeña, es muy delgada. Por lo tanto, la vas a romper y cuando la rompes o tienes de dos, hay una trombosis o hay una hemorragia, hay un aneurisma. Generalmente lo que más se conoce es la trombosis porque es lo más común. Es difícil que el vaso sanguíneo se rompa por este mecanismo. No, pero sí se Entonces, fisura el endotelio y ahí hay vasa vasorum. sí, sí, pero yo me refiero más a que se rompa Ah, no, completamente no, no se el rompe, no, vaso. solamente que se forme el aneurisma, de acuerdo. Sí. Entonces, Que la no crezca estimulación, para el interior, sino que crezca para el exterior, que esa es una eventualidad, precisamente la formación de los aneurismas. sí, le digo que no es tan común porque generalmente esta capa fibrosa La protege. hace tan delgada que se rompe, sobre Sí. todo por la comorbilidad de de hipertensión arterial que casi todo paciente con esto tiene. Doctor, Eh, la estimulación adrenérgica, como les decía, aumenta la presión. Bueno, la estimulación adrenérgica porque está activada porque hay un proceso inflamatorio y que va a generar hipertensión y vasoconstricción, que lo que genera aumento de la tensión física a la que se somete la placa, aumentando el riesgo de que se rompa. Y hay otra causa. Bueno, hay algo que se me hizo interesante. Está muy bien esclarecido que la mayoría de los eventos isquémicos cardíacos y cerebrales ocurren durante las mañanas. ¿Por qué? Porque durante el ciclo circadiano, al despertar, hay una descarga adrenérgica. Recuerden que cuando duermes está el parasimpático a todo lo que da. ¿Por qué? Porque estás relajado, estás digiriendo. Sin embargo, cuando te despiertas, lo activa, el ciclo circadiano lo activa como si estuvieras teniendo algún tipo de evento estresante y empiezas a descargar por médula suprarrenal un montón de adrenalina. Por lo tanto, al generar la adrenalina, este tono adrenérgico en las mañanas, la hipertensión, la vasoconstricción matutina, que lo que genera es más tensión y por ende hay una mayor probabilidad estadística de que se reviente a esa hora y te dé la trombosis a esa hora. Eh, la trombosis, como les digo, genera los síndromes coronarios, tromboembolia pulmonar y la vasoconstricción generada por ese tono adrenérgico incrementa el riesgo de la ruptura, de la aterosclerosis. Y bueno, al final les puse como esta pequeña esquemita, bueno, estos 4 parrafitos que es un resumen de la presentación. Y sería todo, doctor. muy bien, preguntas. Pues
Yo creo que acabamos de estar prestos a que es un proceso complejo y creo que nada más puntualizar, Adrián, que es irreversible. Sí, 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 sí. Se puede detener con cambios en el estilo de la vida y con todos esos factores de riesgo que hay que tratarlos, válgalo así decir, pero que sigue avanzando por el resto de la vida y que está presta a que haya exacerbación de un proceso obstructivo al continuar en forma complementaria con factores de riesgo. Por lo que tendríamos que hacer un proceso primero de cambios en el estilo de la vida. Con esto podemos frenar el crecimiento de una posible enfermedad que tuviéramos ya desde el punto de vista hereditario. Y que esto nos daría tiempo a que hiciéramos una vida pues saludable y que tuviéramos una calidad de la misma importante desde ese punto de vista. Preguntas a todos. Entonces ya lo acabas de describir, Adrián, como un proceso inflamatorio crónico. Y sí hay un medicamento antiinflamatorio para esto.